Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble o una noche maravillosa, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente los tendrá al borde de sus asientos, un tema que involucra valentía, rescate y por supuesto un buen susto. Así es, amigos, hoy vamos a hablar sobre el dramático rescate de Neslihan por Burak, un evento que dejó a todos impactados y que todavía resuena en la memoria de muchos. Antes de que empecemos a desentrañar esta emocionante historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si han estado viendo mis vídeos sin suscribirse, por favor, tómense un segundo para presionar ese botón de suscribirse y activar la campanita. De esa manera, se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de drama, misterio y mucha diversión. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, preparémonos para adentrarnos en el corazón de esta historia. La verdad es que al principio todo parecía una tarde normal, tranquila, sin ninguna señal de la tormenta que se avecinaba. Neslihan, una joven llena de vida y energía, se encontraba disfrutando de un paseo por la costa, respirando la brisa marina y admirando el paisaje. Nadie podría haber imaginado el peligro que acechaba a la vuelta de la esquina. Neslihan, con sus 23 años, era una amante de la naturaleza y del mar en particular. Había crecido en un pequeño pueblo costero y desde niña había sentido una profunda conexión con el océano. Cada vez que tenía un momento libre, corría a la playa para caminar por la orilla, recolectar conchas o simplemente sentarse a observar las olas. Ese día, había decidido alejarse un poco del bullicio de la ciudad y buscar la tranquilidad que solo encontraba en el mar. La tarde era templada y el sol brillaba con fuerza, aunque algunas nubes amenazaban con cubrirlo en cualquier momento. Neslihan caminaba descalza por la arena, sintiendo la frescura del agua en sus pies. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era música para sus oídos. Estaba tan absorta en sus pensamientos y en la belleza del paisaje que no se dio cuenta de que la marea estaba subiendo rápidamente. De repente una ola traicionera, mucho más grande de lo que nadie había anticipado, la arrastró mar adentro. La fuerza del agua era implacable y Neslihan luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. La ola la había tomado por sorpresa y la había arrastrado varios metros mar adentro en cuestión de segundos. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras las olas la golpeaban sin cesar, haciéndole perder la orientación y agotando sus fuerzas. Intentaba nadar hacia la orilla, pero la corriente era demasiado fuerte y la arrastraba cada vez más lejos. Los gritos de Neslihan, aunque desgarradores, eran casi inaudibles en medio del rugido del mar. Afortunadamente Burak, un hombre con una gran valentía y un corazón aún más grande, se encontraba cerca y escuchó sus súplicas de auxilio. Burak, un joven de 30 años que se dedicaba a la pesca, estaba reparando su bote cerca de la playa cuando escuchó los gritos desesperados de Neslihan. Al principio pensó que eran solo niños jugando, pero luego se dio cuenta de que los gritos eran de auxilio y que provenían del mar. Sin dudarlo ni un segundo, Burak se lanzó al agua embravecida, enfrentándose a las peligrosas olas con una determinación inquebrantable. No era un nadador profesional, pero conocía el mar como la palma de su mano y sabía que cada segundo contaba. Se quitó la camisa y los zapatos y se lanzó al agua sin pensarlo dos veces, impulsado por un instinto de supervivencia y un fuerte deseo de ayudar a la joven en apuros. La escena era caótica. La lluvia arreciaba, el viento aullaba y las olas seguían golpeando con furia. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había transformado en una pesadilla. El cielo se había oscurecido y la lluvia caía torrencialmente, dificultando aún más la visibilidad. Burak, con gran dificultad, logró acercarse a Neslihan, quien ya estaba exhausta y a punto de perder el conocimiento. Las olas lo golpeaban con fuerza, dificultando su avance, pero no se rindió. La imagen de Neslihan luchando por su vida, con el miedo reflejado en sus ojos, lo llenó de una adrenalina aún mayor, impulsándolo a seguir adelante. La veía cada vez más cerca, pero sabía que el tiempo se agotaba. Neslihan estaba tragando agua y apenas podía mantenerse a flote. Burak gritaba su nombre para animarla a resistir, pero no estaba seguro de si ella lo escuchaba. Después de una ardua batalla contra las corrientes, Burak finalmente logró alcanzar a Neslihan y la sujetó con fuerza. La tarea de regresar a la orilla no fue fácil.
Cada ola que rompía sobre ellos amenazaba con separarlos, pero Burak se aferraba a Neslihan con todas sus fuerzas, negándose a rendirse. La corriente era implacable y las olas seguían golpeándolos con fuerza, pero Burak no se rendía. Sabía que si la soltaba, ambos estarían perdidos. La gente que se encontraba en la playa al ver la dramática escena, comenzó a gritar y a animar a Burak. Algunos llamaron a los servicios de emergencia, mientras que otros corrían hacia la orilla, listos para ayudar en lo que fuera necesario. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de todos, pero también la esperanza de un final feliz. Los minutos parecían horas mientras Burak luchaba por regresar a la orilla con Neslihan a cuestas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Burak logró llegar a la playa, exhausto pero victorioso. Logró arrastrar a Neslihan hasta la arena, donde colapsó agotado y sin aliento. Los rescatistas y paramédicos, que ya se encontraban en el lugar, se apresuraron a atender a Neslihan, quien se encontraba en estado de shock y con síntomas de hipotermia. La envolvieron en una manta térmica y le proporcionaron oxígeno. Burak, aunque también agotado, se aseguró de que Neslihan estuviera a salvo antes de permitir que lo atendieran a él. El rescate de Neslihan por Burak no solo fue un acto de valentía excepcional, sino también un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la empatía humana. La rapidez de pensamiento y la acción decidida de Burak marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para Neslihan. Si Burak no hubiera estado allí y no hubiera actuado con tanta rapidez, la historia podría haber tenido un final trágico. La noticia del heroico rescate se extendió rápidamente por todas partes, convirtiendo a Burak en un héroe instantáneo. La gente lo aclamaba en las calles, los medios de comunicación lo buscaban para entrevistarlo y las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento y admiración. Lo llamaban héroe, salvador y ángel guardián. Su foto apareció en todos los periódicos y noticieros de televisión. Pero Burak, con su humildad característica, siempre restaba importancia a su heroísmo. Él decía que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Para él, lo importante era que Neslihan estuviera a salvo y que se recuperara por completo. Insistía en que no era un héroe, sino simplemente una persona que había hecho lo que debía hacer. Neslihan, por su parte, siempre estará agradecida con Burak por haberle salvado la vida. Ella lo considera su ángel guardián y lo admira profundamente por su valentía y generosidad. Después de recuperarse del shock y la hipotermia, Neslihan visitó a Burak para agradecerle personalmente. Lloraron juntos y se abrazaron durante mucho tiempo. Su historia es un testimonio del poder del amor y la compasión humana. Se hicieron grandes amigos y mantuvieron el contacto durante muchos años. El susto, por supuesto, fue inmenso. Tanto Neslihan como Burak, y todos los que presenciaron el evento, quedaron marcados por la experiencia. El peligro al que se enfrentaron, la incertidumbre del momento y la angustia de ver a alguien luchando por su vida son recuerdos que permanecerán grabados en sus memorias para siempre. Neslihan tuvo pesadillas durante semanas después del incidente y tardó mucho tiempo en volver a sentirse cómoda en el agua. Sin embargo, de ese susto también surgió una gran lección. Aprendimos que la vida puede cambiar en un instante, que los peligros pueden acechar en los lugares menos esperados y que es importante estar siempre alerta y preparado para enfrentar cualquier adversidad. Aprendimos que la naturaleza puede ser impredecible y que debemos respetarla y ser conscientes de los riesgos que implica. También aprendimos que la valentía y la generosidad pueden surgir en los momentos más difíciles, que la solidaridad humana es una fuerza poderosa y que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. La historia de Burak y Neslihan demostró que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar. La historia de Burak y Neslihan es una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de cuidarnos los unos a los otros, de estar atentos a las necesidades de los demás y de no dudar en ayudar a quien lo necesite. Es una historia que nos enseña que incluso en medio del caos y la adversidad, el amor y la compasión pueden triunfar. Nos recuerda que todos podemos ser héroes a nuestra manera, simplemente extendiendo una mano amiga a quienes lo necesitan. Es una historia que sin duda nos impacta a todos. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras prioridades y sobre el tipo de persona que queremos ser. Nos invita a ser más valientes, más generosos y más empáticos. Nos anima a salir de nuestra zona de confort y a hacer la diferencia en el mundo. Y así, amigos, llegamos al final de esta emocionante historia. Espero que hayan disfrutado de este relato lleno de valentía,
rescate y por supuesto un buen susto. Espero que esta historia los haya inspirado tanto como a mí. En resumen, hoy hemos explorado la dramática historia del rescate de Neslihan por Burak, un evento que impactó a todos y que nos dejó valiosas lecciones sobre la valentía, la solidaridad y la importancia de cuidarnos los unos a los otros. Vimos cómo Burak, sin dudarlo, se lanzó al agua embravecida para salvar a Neslihan, demostrando un coraje y una determinación admirables. También reflexionamos sobre el susto que todos vivieron y las lecciones que aprendimos de esa experiencia. Hemos analizado cómo un acto de valentía puede cambiar vidas y cómo la solidaridad puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy y por haber compartido este momento. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a ser más valientes, más generosos y más empáticos en sus propias vidas. Recuerden que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y de marcar la diferencia en el mundo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el heroísmo de Burak? ¿Cómo los hizo sentir el susto que vivieron Neslihan y todos los que presenciaron el rescate? ¿Alguna vez han presenciado o participado en un acto de valentía similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Sus experiencias y opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo estas historias con ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.